Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Buena tarde. Bueno, seguimos aquí hablando un poquito de, pues, qué tiene que ver con los partidos políticos y continuando con esta secuencia después de que la reforma, de los plurinominales, pues no se haya llevado, no se haya aprobado, vaya. Pero, ¿qué sucede aquí a mi punto de vista o lo que yo puedo ver? En este caso, la reforma se envió, la envió a la presidenta y creo que ese era su único trabajo. Y yo les comentaba que ahí se escuchó que alguien dijo viene plan B. Efectivamente, cuando fue lo del Poder Judicial dijeron que venía plan B, plan C y no la vieron venir. Por eso es importante escudriñar y discernir lo que es la política, porque la política es como la moda. Lleva ya 2 años de ventaja para lo que estamos consumiendo ahora, los verdaderos líderes políticos que luego ni vemos ahí en pantalla, ya lo maquinaron hace mucho tiempo, como ahorita lo vamos a ver en el fundador y dirigente actual del Partido del Trabajo. ¿Y por qué quiero decir que es importante en estos días estar politizados? Porque si eres de las personas que crees que la política no tiene nada que ver contigo y si crees que no te afecta, pues estás muy equivocado. ¿Por qué? Porque los beneficios laborales, por ejemplo, que ahora tienes, fueron conquistados por otras personas que en su momento lucharon para que tú los tuvieras, para que tu día de descanso se pagara doble, en el caso de los festivos, para que la jornada laboral, que es la más actual, se pudiera reducir. Y también es importante quiénes fueron los padres y progenitores de estas reformas, tanto a veces buenas como malas, porque a veces las que tienen éxito, las que son buenas, vienen otros y se las quieren colgar, como en el caso de Patricia Mercado, con la reducción de la jornada laboral, que se la debemos aquí nada más y nada menos que a la senadora que incluso se quedó sin partido, que fue Susana Prieto Terrazas, que también tuvo ahí otras luchas con maquilas y otros trabajadores que querían abusar de sus derechos. Bueno, en el caso de ella digo que se queda sin partido porque ella era integrante de Morena, pero cuando Mier, que era que se empieza a hablar de esto, dijo que no daba tiempo, que había que irse, que se necesitaba, porque él no quería Antonio Mier. Pues sencillo, porque él era amigo de los empresarios. Y sabemos que lo que tiene que ver con el neoliberalismo tiene esa connotación de hacerte creer que tienes que levantarte a las 5 o 6 de la mañana todos los días, leerte Padre Rico, Padre Pobre y todos esos gurús para que puedas, o el poder de la hora, para que puedas llegar a ser como ellos. Pero ellos nunca te van a decir que evaden impuestos, te van a decir que tienen favores políticos o que solo son administradores de herencias pasadas. Entonces, es importante conocer y politizarnos para saber de quién vino y a quién vamos a elegir. Porque pues si tienes hijos, esos hijos en su momento también van a ser beneficiados o perjudicados por estas leyes. Y pues no vamos lejos. Veamos el caso de Argentina, como ha tenido un retroceso en el caso de, pues, de los derechos laborales conquistados. ¿A qué voy con todo esto? Bueno, Susana Prieto Terrazas fue una de las iniciadoras de la reducción de la jornada laboral y pues ya sabemos cómo va el asunto. Ahora lo que yo quiero tocar o quiero hablar, continuando con lo de la reforma que no pasó de los plurinominales, al final voy a decir mi punto de vista o lo que yo he podido entender de esto y ya ustedes ahí en los comentarios pues también podrán aportar, compartir y analizar. Porque así siendo practicando este ejercicio de diálogos y consensos, pues podemos llegar a buen puerto. Bueno, en este caso el dirigente del Partido del Trabajo y ha tendido una red política. El dirigente histórico Alberto Anaya Gutiérrez, quien controla la estructura del partido prácticamente desde 1990. Antes del PT, Anaya fundó en Monterrey, Nuevo León, el Frente Popular Tierra y Libertad, una organización que surgió desde los años desde los años 70 impulsando temas de terrenos y movilizaciones sociales en zonas marginadas del norte pues en este caso de la ciudad. Y pues a ellos sabemos que este tipo de gente les beneficia porque lucran con la necesidad de ellos. Y por eso
por eso siguen ahí y por eso no les gusta que les comentes y por eso les encanta esto de los plurinominales, porque pues ellos ya tienen ahí sus diputados que nada más les dan sus prerrogativas. Ese movimiento fue la base territorial y política que posteriormente dio origen a lo que hoy conocemos como el partido, pues el partido del trabajo, ¿no? Y en el caso del señor la familia del señor Alberto Anaya, una figura clave, pues ya sin recalcarlo tanto, es también se puede decir que su pareja, porque Guadalupe Rodríguez Martínez, esposa de Anaya, una de las dirigentes históricas del movimiento Tierra y Libertad, que también tuvo diferentes cargos políticos como diputada local en Nuevo León, en varias legislaturas, dirigente del sistema CENDI, Centros de Desarrollo Infantil, vinculados a movimientos de Tierra y Libertad. Bueno, ya no falta ver, bueno, no falta recalcar que siempre donde quiera que le buscamos un poquito, lo vemos como ellos lo ven, lo llevan a cabo como una empresa familiar y no como debería de ser. Pero bueno, gran parte de esto, la culpa la tenemos nosotros porque no estamos, vuelvo a reiterarlo, politizado, pero vemos que esos tiempos están cambiando. En el caso de este señor, la red política cercana no solo es su familia, aunque su familia es una parte importante. Ahorita sería lo veo un poquito complicado detallar cada uno de ellos, pero pues sí, prácticamente están todos ahí en diferentes puestos. Dirigentes históricos que tuvo, pues estuvo José Narro Céspedes, senador y cofundador, senador y fundador del PT, Alejandro González Yáñez, fundador del PT y es alcalde de Durango, Ricardo Cantú Garza, diputado federal y dirigente petista. Estos líderes surgieron del mismo movimiento social y del círculo político universitario que se rodeaba a Naya. Ha tenido acusaciones de nepotismo en este caso. Y pero ¿qué es el nepotismo? Pues el nepotismo se le llama a alguien que está en el poder y a su vez con su influencia ayuda a que otros más se sigan acercando y se sigan perpetuando. El PT ha sido dirigido por la misma persona, por la misma cúpula durante más de 30 años. Los candidatos suelen quedar las candidaturas de los dirigentes suelen quedar en manos de dirigentes históricos a sus grupos cercanos. O sea, prácticamente es una empresa familiar. El partido depende en gran medida de la estructura social creada por Tierra y Libertad y los CENTIS. Bastante interesante. Y posteriormente, pues el poder político acumulado durante su carrera de Anaya, que ha acumulado muchísimos años en el Congreso como diputado federal, en varias legislaturas, senador de la República, coordinador parlamentario del PT y también ha sido dirigente nacional del partido, pues desde el 90. Prácticamente, en resumen, podemos decir que el liderazgo histórico de Alberto Anaya, la estructura social creada por el movimiento Tierra y Libertad, es una red política de dirigentes cercanos y familias que han ocupado cargos legislativos de partidos durante pues muchas décadas. Ahora, yo que aquí que decía, o sea, lo que yo opino acerca de esta reforma que no se trataba como en la anterior, que ya lo habíamos visto al Poder Judicial, no se trata de como en los debates, o tener una buena exposición ante el público, no se trata de ganar un debate, sino se trata de ver qué es lo razonable, qué es lo benéfico en este caso, a la ciudadanía. Y esto sirvió para algo, para fraguar, para colar y para discernir quiénes sí se van a volver a votar en la próxima elección y quiénes no. Prácticamente ellos solitos se pusieron el arma en la sien y se dispararon. O sea que prácticamente no han aprendido nada de política, no han entendido que
que en estos tiempos con lo que es las redes sociales, porque la televisión tradicional no nos, no nos lleva a estos análisis que podemos encontrar con periodistas de investigación realmente en las redes sociales. ¿Qué es lo que vemos en la televisión comúnmente, en los canales de televisión abierta, como TV Azteca y Televisa, a excepción un poquito unos por ahí? Nosotros vemos a comunicadores. ¿Cuál es la diferencia de un comunicador con un periodista? Bueno, un comunicador ya recibe un guión, ya recibe una escaleta de lo que tiene que decir según el medio en el que trabaje, porque no es independiente. Si no, ese medio pues ya no va a recibir publicidad o ciertas condonaciones o beneficios. Ahora, ¿a qué vamos con todo esto? En el caso de los plurinominales, que son 200 plurinominales, son diputados que tú nunca vas a conocer, porque prácticamente ellos, como decíamos anteriormente, nunca van a ir a tocar a tu puerta. ¿Qué se buscaba con esta reforma? Que dicen que el pueblo no la pidió. No, sí, sí la pidieron, pero muchos no están atentos a eso. O sea, muchos de los que opinan lo contrario, ¿va? Pero muchos ciudadanos sí están bien informados. ¿A qué vamos con esto de este de qué se ocupaba? ¿Por qué? Porque cada diputado mensualmente está recibiendo un promedio de 100,000 pesos y están cómodamente y caen en esa conformidad, porque como dicen, pues si soy pluri, como dijo alguien, soy pluri, pues negocio con mi partido, ya estoy a la lista y a la próxima vez la vuelvo a hacer. Entonces no tiene ningún compromiso con la sociedad, su compromiso es únicamente quedar bien con el líder del partido y con el partido. Así de simple. Entonces, un diputado que es un político que es elegido con el voto popular, en el que tú, que fue, tocó tu puerta y viste, si no te cumplió, en la siguiente tú decides si va a estar o no estar en el siguiente puesto que se postule, ¿no? En el siguiente, perdón, ahí repetí la palabra. Sí, en el siguiente proyecto que tenga. Ahora, hay que recargar algo. Cada político que tú veas que llega a tu colonia o que está empezando campaña, lo primero que debemos de ver, en primer lugar, es cuál es el proyecto político, de dónde viene y a dónde ha estado. Ahorita hay un caso, vamos a hacer ahí un video de un ejercicio, porque aquí en Nuevo León como que nos encanta ir un político que está conectando mucho y nos aparece mucho, porque como que en Nuevo León eso nos gusta y ya está aprobada la teoría que funciona y no lo están dando. Este, ¿A qué iba con esto? Tienen que tener un proyecto político y nosotros saber qué es ese proyecto político, que es pues prácticamente donde esté redactado, que va a ser en perspectiva de seguridad, de empleo, de inversión, pues infraestructura, etcétera. Y luego, después de eso, ver si realmente en los cargos que anteriormente ha estado ha hecho algo positivo o simplemente ha estado en contubernio. Porque muchos les gusta llegar al poder porque también tienen negocios en pos del poder. Tienen empresas y nos presumen y nos hablan de estos logros meritocráticos, pero pues sabemos que no nos dicen lo que es. Pero bueno, yo creo que ahí la dejamos y hablaremos en un próximo video. Prácticamente en resumen era eso, la reforma que iba, trataba de reducir de estos 500 diputados, quitar 200, esos 200 plurinominales, pues le iban a ahorrar 2,000 millones si no mal recuerdo, 2,000 millones de pesos pues al presupuesto público. Porque pues querramos o no, aunque tengan y te digan que no pagas impuestos porque estás vendiendo en la calle o porque eres un ambulante, es mentira. Porque así tengas un despacho y te digan, no, es que no he estado de alta, no pago impuestos, o trabajes con honorarios, no pagues impuestos, sí pagas impuestos. Porque si vas y compras una bebida, esa bebida tiene impuestos. Si vas y compras una comida en un restaurante, en X lugar, cualquier producto que tengas, tiene un impuesto, o sea, estás pagando impuestos. Pero bueno, solo le llaman que no pagas impuestos porque no estás dado de alta tal vez como tal en el seguro social. Pero pues es la única diferencia. Así es que sí tienes que pelear, sí tienes que reclamar, si tienes que publicizarte, si tienes que informarte, porque todas las políticas que hoy se lleven a cabo, si no te repercuten a ti porque colgaste los tenis mañana, pero si dejaste descendencia, a ellos les va a afectar.
Te envío un saludo. Ahí te encargo que me compartas un comentario, mensaje, algo que quieras que hablemos en específico. Y si no fui muy claro con lo de los plurinominales, pues lo vuelvo a reiterar. Son personas que tú no elegiste, pero sí succionan del presupuesto público. Y como no los elegiste, tú no tienes ningún compromiso contigo. Pero curiosamente, sí deberían tenerlo. Aunque ellos en el discurso dicen que por eso no aprobaron esa reforma. Y pues ahí lo podemos ver en su dirigente y por ahí estaba viendo también, les decía, con respecto a las hijas que tienen carros muy caros, muy costosos, o sea que ellos de la austeridad que se habla en el gobierno no tienen nada. Y no está mal, cada quien es digno de tener y gastar, pero siempre y cuando fuera producto de verdad de tu trabajo, no producto de los desvíos de recursos y los enjuagues que haces en el poder. Pero volvemos a lo mismo, si nosotros no estamos pendientes, si no practicamos ese ejercicio de la política en politizarnos, llegar a diálogos y consensos, esto va a seguir. Entonces tenemos que pararlo. Creo que todavía estamos a tiempo. Te envío un saludo y nos vemos en un próximo video. Ahí nos comentas, ahí pues me ayudas a compartir y te digo si tienes alguna otra duda, pues lo vamos a analizar.